Buenas noches a todos. Nuevamente con la responsabilidad de predicar el Evangelio, pero también con ese privilegio que tenemos cuando nos toca hablar de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Hoy voy a hablar de un tema que le he colocado como título: ¿qué obras debo hacer para ser salvo? Y quisiera leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 25 al 36, antes de orar. Entonces, vamos a abrir nuestras escrituras, los que tengan la Biblia. Los que no tengan la Biblia, pues escuchan. Pero dice la palabra: y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El versículo 36 dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Vamos a encomendar esta prédica al Señor. Amado Padre celestial, te alabamos y te bendecimos, oh Dios, y glorificamos tu bendito y santo nombre, Señor, y te damos toda la gloria, la honra y el honor. Porque solo tú eres Dios y no hay otro. Y tú eres el único digno de gloria, honra y alabanza. Padre, en esta noche queremos pedirte que seas tú dándome las palabras que necesito. Que sea tu santo y bendito Espíritu guiándome y hablando por medio de mí. Que todo lo que salga de mi boca sea agradable a ti y a todos los que la van a escuchar. Que esta palabra llegue al corazón de cada uno de ellos y que tomen conciencia de su pecado, que se arrepientan y acepten a Cristo como Señor y Salvador, para que hoy haya fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Padre, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos y exaltamos tu santo y bendito nombre. Te pedimos tu dirección y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quisiera hacer énfasis en el versículo 20, en el versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y desde el principio del ministerio de Jesús, eh, después de que Juan el Bautista fue apresado, que comenzó Jesús a predicar, comienza con las palabras
que Juan el Bautista había comenzado también el ministerio, anunciando a aquel que había de venir y cumpliendo la profecía que había en Isaías. Entonces, quisiera que fuéramos allí a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y con estas mismas palabras Jesucristo comienza su ministerio. Ahí en el versículo capítulo 4, en el versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es que Dios en su inmenso amor, Dios en su infinita misericordia, no quiere que el hombre muera sin Cristo. No quiere que el hombre perezca. Siempre ha querido que el hombre proceda al arrepentimiento, como siempre le hemos dicho en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que el hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por ese motivo envió un Salvador que es Cristo el Señor, como dice ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 11, que dice la palabra de Dios, que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén de David un Salvador que es Cristo el Señor. Es bueno decir o explicar que Dios había escogido a un pueblo para sí y por medio de este pueblo manifestar su gloria. Pero como dice en Isaías capítulo 65, versículo 2 y 3, quiero que ustedes observen que a todos los versículos vamos a las escrituras, porque es que cuando escudriñamos las escrituras es muy difícil que nos engañen. Había un pueblo que era el pueblo de Berea, que ellos siempre escudriñaban las escrituras para ver si era verdad lo que el apóstol Pablo o los judíos o los creyentes les estaban enseñando. Por eso, si usted tiene una Biblia, tome dato y después, si no puede mirarlo ahorita, después corrobora que lo que le estoy hablando es lo que está escrito. Y dice la palabra de Dios, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Y dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Y el versículo dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. En Romanos capítulo 10, versículo 21 dice, todo el día extendí mi mano a pueblo rebelde y contradictor. Pero aquí dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Y así hemos sido. Yo era así 42 años hasta que conocí a Jesucristo. Porque hemos sido rebeldes, hemos sido contradictores. El Señor nos estaba abriendo su corazón y nosotros sin querer entrar. Hoy arrimó un hombre a mi puerta y tocó 3 veces. Y fui a abrir y le dije yo, ¿cuántas veces toca usted y si no le abren se va? Me dijo, 3 veces, máximo 4. Dije, el Señor Jesucristo hace 2000 años está tocando la puerta del corazón de los hombres para que lo dejen entrar y Él no se cansa. Y Él no se cansa. Él todavía, si usted no le ha abierto su corazón, Él todavía está tocando la puerta de su corazón, esperando que usted le abra
para Él entrar y hacer morada con usted. Y Dios les había dado mandamientos por medio de Moisés a este pueblo para que lo guardasen y los cumplieran. Pero este pueblo era un pueblo rebelde, como dice allí en Hechos, capítulo 7, versículo 51, donde encontramos el primer mártir de la iglesia cristiana, que llamaba Esteban. Ahí en Hechos capítulo 7, versículo 51, si usted no tiene la Biblia, usted puede anotar la cita y la puede corroborar. Le dice este hombre: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y otras cosas más les dijo. ¿Y sabe qué hicieron con este hombre que estaba predicándoles el evangelio? Lo cogieron y lo apedrearon, y lo mataron, y lo mataron. Y nosotros podemos estar diciendo que no. Allí había un hombre parado allí viendo las cosas, dice, y consentía en la muerte y aún cuidaba la ropa de los que estaban apedreando. Y ese hombre es el apóstol Pablo, el que nos trajo el evangelio, el que nos trajo el evangelio a los gentiles. Entonces usted puede estar diciendo, yo sí no, pero no sabemos qué hubiera pasado en esa época, ¿cierto? Ellos sabían, este pueblo, que por las obras de la ley no se podían justificar, porque este pueblo, cuando pecaba, cada hombre que pecaba, pues tenía que ir a llevar una ofrenda, un holocausto para un sacrificio, para que su pecado fuera quitado en ese momento, para que su pecado fuera perdonado en ese momento. Pero volvían y pecaban y tenían que volver a hacer lo mismo. Y por eso es que ellos le hacen esta pregunta al Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 28, que ya la leímos, que ya se las dije también y que se las vuelvo a repetir. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O los mandamientos de Dios, que los mandamientos era para ponerlos por obra. ¿Qué debemos hacer para seguir los mandamientos de Dios? Para las obras de Dios. ¿Qué debemos hacer? Pero inmediatamente viene la respuesta de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús y les dijo, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Y aquí es donde podemos observar que el Señor Jesucristo no les dijo que hagan esto, que hagan aquello, que hagan lo otro. No los mandó a hacer obras. Ahora tenemos un poco de religiones que es por hacer y no por creer. Y en Hechos y en Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9 encontramos que no es por obras. Y les invito a que lo leamos. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos. Ya hemos explicado la palabra gracia. Gracia es un favor que Dios nos hace a nosotros sin merecerlo, porque por gracia sois salvos. Es un favor inmerecido. Dios nos da la salvación, Dios nos regala la salvación. Allí en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo o el don de Dios es la vida eterna. El regalo o el don de Dios o la gracia de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De modo que si usted quiere tener vida eterna, solo tiene que creerle a Jesús.
hacer lo que Dios dice, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo que Dios nos da. Y mire lo que dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Usted no puede ir delante de Dios y decirle, es que yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro, porque eso no le va a contar. ¿Creyó usted en Jesús? Ah, pues que, pero yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. No, pero ¿creyó en Jesús? No, pero es que mire, yo era buen padre, buen hijo, buen hermano, buen esposo, pero creyó en Jesús. No por obras, no por lo que usted haga. Usted se va a salvar. Y, y hoy quiero invitarlo a usted que está tratando de ser agradable a Dios, haciendo lo que estaba diciendo ahorita, posiblemente buenas obras, a que recapacite y entienda que solo hay una obra o una sola manera que usted puede hacer para agradar a Dios. Y la hemos visto aquí en el versículo 29 del Evangelio según San Juan, capítulo 6. Que creáis en el que Él ha enviado. De modo que si usted quiere obtener o tener la vida eterna, solamente tiene que creer en Jesús. De ahí para allá sí comience a hacer buenas obras para que las obras, para que sean manifiestas que las obras que usted las hace en Dios. No para agradarse usted, sino para agradar a Dios. No para agradar a los demás, sino para agradar a Dios. Y dice en Juan capítulo 3, versículo 16, que es un versículo que lo hemos utilizado todos. Yo creo que es el versículo que más han utilizado los predicadores del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé, de pronto, si este versículo haya que explicarlo algún día y de pronto algún día lo tomo y hago la prédica sobre este versículo. Porque de una manera que no podemos comprender, Dios haya hecho un trueque, un cambio, y haya dado a su Hijo, santo, sin mancha, inocente, sin pecado, por unos viles pecadores, llenos de odio, llenos de resentimiento, llenos de fornicación, llenos de adulterio, llenos de todo, porque eso éramos nosotros, dice el apóstol Pablo, para que nosotros pudiéramos tener la salvación y la vida eterna. De tal manera amó Dios a usted, que ha dado a su Hijo unigénito, al santo sin mancha y sin pecado, para que si usted cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Y tenga vida eterna. Para que si usted cree, mire que es por creer, no es porque haga aquello o haga lo otro. Tampoco dice que ha dado a la religión X, Y o Z, que ha dado las buenas obras, no. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y el versículo 18 del mismo capítulo 3 de Juan dice, el que en Él cree no es condenado. Y terminando ese capítulo, en el versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. 3 veces les leo aquí en este capítulo. Creo que de pronto hay otras poquitas veces más. Pero el análisis que yo quiero hacerles acá es que es por creer en Cristo Jesús, que no es por las obras, es por creer en Cristo Jesús que somos salvos. Y creer en el Señor Jesucristo, para mí personalmente, es un mandamiento de Dios, el cual, que si usted no lo cumple, que si usted no lo acepta, usted va a ir a la condenación. Usted va a ir a la condenación. El versículo 3, el versículo 18 dice, el que cree en Él, el que en Él cree no es condenado. Pero también dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, usted está condenado. ¿Por qué? Acaba diciendo el versículo, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios.
pero usted es el que tiene que tomar la decisión. A mí me gustaría tomarla por usted, pero yo no puedo, porque la salvación es personal, por su fe, no por la fe mía. Por mi fe yo un día acepté a Cristo como Señor y Salvador. Ahora usted es el que tiene de su propia iniciativa creer en Cristo. Y ahí también en el 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero mire el complemento, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. También encontramos un versículo en Juan capítulo 5, versículo 24, que nos dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, cree a Dios que envió a su Hijo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree al que me envió, tiene vida eterna. Y es que la salvación no es por hacer, la salvación es por creer. Leímos ahora, no por obras para que nadie se gloríe. Y hay un versículo muy claro en Isaías capítulo 64, versículo 6. Es muy claro, Isaías 64, versículo 6, que dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Todo lo que usted haga creyendo que va a agradar a Dios, sin creerle a Dios, no le sirve de nada. Lo primero que usted tiene que hacer, se lo repito nuevamente, es creer en el que Él ha enviado. Creer en Cristo Jesús. No endurezca su corazón. Abra el corazón a Jesús. Déjelo entrar. Él quiere ser uno con usted. Él quiere habitar en usted, pero usted tiene que abrirle el corazón. También dice en, en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, que me vino como a la mente, mirando que es que el hombre es más bien tirando a desobediente, o sea, hace poco caso. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22, el rey Saúl perdió su trono por no obedecer. Y dice acá, y Samuel dijo, versículo 22 de capítulo 15 de Primera de Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y es que hay veces nos rebelamos contra Dios y no queremos hacer lo que a Dios le agrada. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. A veces somos obstinados, no. Es que la salvación no puede ser así. Hablaba esta semanita con una sobrina y ella me decía, es que yo amo tanto a una imagen que tenía allí. Yo amo tanto. Pero Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿usted tiene más de un corazón para amar a otra persona o a una imagen? Cuando Dios aborrece, abomina las imágenes. Y no sigo contando porque me coge la tarde, porque el tiempo está corriendo y apremia. Pero encuentro también allí en Juan capítulo 14, versículo 15, un versículo de Jesús que le dice a sus discípulos, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es que el problema es que el hombre dice que ama a Dios, pero no guarda los mandamientos de Dios, ni siquiera quiere obedecerle a Dios. Y dice en el capítulo 5 de la primera de Juan, versículo 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios.
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y dice en el versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Y ese es el problema, que el hombre está creyendo más en el hombre, que el hombre está creyendo más en la religión y está siendo engañado completamente y está siendo como cordero llevado al matadero. ¿Por qué? Porque no quieren creer en Dios, porque no le quieren creer a Dios. Y en Mateo 22, 29 encontramos un versículo que es que los fariseos, que los saduceos le hicieron una pregunta a Jesús sobre la resurrección, tratando de hacerlo como caer. El Señor Jesucristo les dice, erráis ignorando las escrituras, ignorando las escrituras. Y ahí en Hechos capítulo 3 y capítulo 4, encontramos a Pedro y a Juan que tenían a estos líderes religiosos detrás de ellos porque habían hecho un milagro, porque habían hecho la curación de un cojo. Y en el capítulo 4, voy a leer capítulo 4, versículo 19, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso fue en el capítulo 4. Y en el capítulo 5, dicen ellos en el versículo 29, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire, este es el testimonio más grande que tenemos nosotros los cristianos para poder conocer a Dios. Si no está aquí en la Biblia, nosotros ni lo creemos ni lo hacemos. Pero ¿qué pasa? Que hoy la religión lleva al hombre engañado porque el hombre ni siquiera tiene una Biblia, ni siquiera conoce las escrituras, ni siquiera sabe qué es lo que dice acá. Por eso el hombre hace lo que hace, porque no conoce las escrituras. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque en ellos parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí en Juan 8, ya casi para terminar, Juan capítulo 8, versículo 43, el Señor está teniendo una discusión con los, con los judíos, que supuestamente en el versículo 31 habían creído en él, supuestamente. Estaban teniendo una discusión y el Señor Jesucristo en el versículo 43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y le digo, hoy hay más pastores mentirosos, hoy hay más religiones mentirosas porque están sacando provecho de los feligreses y los están llevando al infierno. Los están llevando al infierno. Y qué pesar, le da a uno tristeza, porque el que no conoce las escrituras es como al que le ponen un bozal acá y lo llevan ahí amarrado. Qué pesar, le da a uno tristeza. Y dice el Señor Jesucristo, y a mí porque digo la verdad no me creéis. Y este pueblo no le creía a Dios. Como yo no sé si usted hoy que está escuchando este mensaje tampoco le cree a Dios. Yo no sé si usted le cree o no le cree a Dios. Pero dice el Señor Jesucristo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si la verdad aquí está en la escritura y ella dice que por medio de ella usted puede ser salvo, ¿usted por qué no cree? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Y eso es lo que nosotros no queremos, que usted no oiga esta palabra porque no es de Dios. Ábrale el corazón a Jesús,
déjelo entrar, no endurezca su corazón. La palabra de Dios dice que si oyeres hoy la voz, no endurezcáis vuestro corazón. Quiero terminar esta prédica preguntándole, ¿cree usted en Jesús? Recuerde las palabras de Pedro y de Juan. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Y hay un versículo maravilloso en la Biblia que está en Hechos capítulo 16, versículo 31, versículo 30, donde hay un hombre que él era el guardián de Pablo y de Silas porque estaban en la cárcel. Y la cárcel se abrió y ellos se quedaron ahí, hubo terremoto y este hombre cuando vio que no había ningún preso, se fue a matar y Pablo le dijo, no lo hagas, que aquí estamos todos, nadie se ha volado. Y entonces él llega y dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta que usted debe hacerse, pero esa pregunta se la vamos a contestar inmediatamente. Usted puede estar ahí diciendo, Jaime, ¿y qué debo hacer entonces para ser salvo? El apóstol Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire, otra vez las palabras del Señor. Es por creer en Cristo Jesús, que creáis en el que Él ha enviado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él no había hecho nada bueno, era un soldado romano. Eso se ensañaban con los presos. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándoles a su casa les puso la mesa y mire, para terminar. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, de haber creído a nuestro Dios. Él le creyó a Dios. No es como todos que dicen, yo creo en Dios. No, él le creyó a Dios. Qué bueno y qué maravilloso que usted hoy no crea en mí, que crea en la palabra de Dios, que le crea a Dios, que crea que Él envió a Jesucristo al mundo a morir por su pecado y que usted hoy mismo lo acepte como su único y suficiente Salvador. ¿Para qué? Para que tenga vida eterna y para que si parte de este mundo pueda estar con Él en el reino celestial. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra bendita y maravillosa y te pido, Señor, que esta palabra haya llegado al corazón de las personas que la escucharon. Bendice a cada uno de ellos, bendice sus hogares, sus familias, y que esta promesa que fue para el carcelero allí se haga para todos, Señor, que crea en el Señor Jesucristo, que sea salvo Él y toda su casa. Que ya no se dejen más engañar por doctrinas de hombres, por mandamientos de hombres, por religiones, sino que crean en el Señor de la religión, en Cristo Jesús, el único y suficiente Salvador. Te alabamos, Dios, te bendecimos, te glorificamos y te damos gloria, honra y honor en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y hasta una próxima oportunidad.